OnFocus Lite, lo esencial para una intubación en su versión portátil. Pantalla OnFocus Lite portátil, con batería interna recargable, memoria de 8 GB para fotos y videos y puerto micro USB. Hojas reusables de aluminio grado médico, mangos reusables para hojas desechables. OnFocus Advanced, el sistema más avanzado para el manejo de la vía aérea. Pantalla OnFocus Advanced de 7 pulgadas HD, con capacidad para conectar hasta 3 dispositivos de forma simultánea. Memoria de 16 GB para fotos y videos reproducibles desde la pantalla. Salida HDMI, batería interna de 120 minutos y soporte para tripié estándar. VDL Tube, videotubo doble lumen desechable para cirugía selectiva, ideal para ventilación electiva a pulmón izquierdo o derecho. Medidas 32, 35, 37 y 39 French. W-Blade V-Stylet Flex V-Mask OnFocus, the Airway Video Ecosystem. All the time, all the patients, all in one. El día de hoy en estas horas, en Chile son 3 horas más, entonces pues la doctora está aquí haciendo un esfuerzo enorme por ayudarnos, por estar en línea y por compartirnos sus conocimientos. Ella pues no necesita presentación, ¿verdad? En toda Latinoamérica es un personaje famoso, ¿no? Muy conocido y alguien académicamente de un nivel muy elevado, ¿no? La doctora tiene amplia experiencia en ecocardiografía, en anestesia, es la editora de la revista chilena de anestesia. Entonces, la verdad es que es para nosotros un honor, Carolina, que nos puedan apoyar hoy con esta charla de ultrasonido pulmonar. Nos acompaña, como cada lunes, el doctor Ernesto Terán, quien es el vicepresidente actual de la sociedad. Buenas noches, Ernesto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Caro, bienvenida. Siempre es un gusto que nos acompañes acá en México. El gusto es mío. Entonces, pues no demoramos más tu tiempo, Caro. Muchísimas gracias y pues adelante, toda la audiencia es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Ya, ¿tengo mi audio?
Bueno, hola a todos. La verdad es que el honor es para mí. No se haga ningún problema por el horario porque soy una ave nocturna. A esta hora nunca estoy durmiendo. Así que yo feliz, feliz, feliz de volver a estar con ustedes, todos mis amigos mexicanos. Por ahí debería estar Rafa Lima, porque si no te voy a ahorcar, porque te mando un tremendo abrazo y muchos besos desde Chile, y a todos mis amigos de México. Bueno, ustedes saben que el ultrasonido es la gran caja de Pandora que abrimos los anestesiólogos, y a medida que van pasando los días, tienen nuevas indicaciones, nuevas aplicaciones, y hoy vamos a hablar de ultrasonido pulmonar, tema que estuvo vedado para el ultrasonido, ¿verdad? Porque siempre se dijo que el aire, y esto es así, es un pésimo conductor del ultrasonido. Por lo tanto, estaba prescrito para el pulmón. No tengo conflictos de interés que declararles, y tal como conversábamos hace unos minutos, la verdad es que si bien antes el trabajo era así, como todos los seres humanos somos resilientes, nos adaptamos a este cambio, que a mí me parece bastante positivo, porque los que no pudieron conectarse me van a poder volver a ver, y los que quieran volver a ver partes de la charla van a poder verla las veces que ustedes quieran. Eso me parece que es muy positivo. Ahora sí, me encantaría estar en México con ustedes comiendo esas tortillas exquisitas, tomando tequila, pero anyway, ya, ya será la oportunidad. Vamos a hablar de ultrasonido pulmonar y vamos a dejar pendientes dos grandes temas que vienen de la mano con ultrasonido pulmonar, que es diafragma y vía aérea, por razones de tiempo y porque la verdad es que así como se ha ido desarrollando tanto el ultrasonido pulmonar, también se ha ido desarrollando muchísimo el ultrasonido de diafragma y el ultrasonido de vía aérea, que ya son temas por sí solos. Bueno, ya dije que no servía el ultrasonido para el pulmón, pero vamos a trabajar el ultrasonido pulmonar utilizando sus artefactos. Y esto no es algo nuevo en medicina, ya que el electrocardiograma, si yo les digo que aquí está la contracción de la aurícula, la contracción del ventrículo, ustedes no lo ponen en duda. Es lo mismo que vamos a hacer con el ultrasonido del pulmón. Vamos a trabajar con sus artefactos. La gracia es que una vez conocidos estos artefactos, es tremendamente fácil de aprender, 10 exámenes acompañados por alguien que sepa, y la interpretación es sumamente fácil. Y nosotros como anestesiólogos vamos a buscar puntos claves en ultrasonido y pulmón. Vamos a buscar patologías clave que nos son importantes en nuestra práctica diaria. Una cosa muy importante y a considerar es que no emite radiaciones. Consideren y recuerden que un escáner de tórax equivale a 1000 radiografías de tórax. Es decir, ustedes están sometiendo a su paciente a una enorme cantidad de radiación. Lo pueden realizar a la cabecera del paciente. El equipo va donde el paciente. No hay que movilizar al paciente. Y ahora que vivimos en la pandemia, no movilizar a un paciente es algo tremendamente importante. Es no pasear el COVID por el hospital. Es repetible las veces que ustedes quieran. Les permite hacerse una idea mucho más fisiológica de lo que está pasando con el pulmón y bueno, y por cierto con el corazón. Si hacen eco cardíaco y pulmonar, que lo pueden hacer con el mismo traductor y de manera simultánea, no requiere que el paciente les coopere, como una radiografía de tórax, en que ustedes necesitan que el paciente inspire o se quede inmóvil, o que les ayude para posicionarse. Como ya les dije, evita traslados, y la verdad que para lo que nosotros necesitamos, no requerimos de equipos muy sofisticados, requerimos de equipos simples. Cuando hablo de traslados, también me refiero a esto: llevar a este paciente que está conectado a mucha droga vasoactiva, a ultrafiltración,
a ventilación mecánica, en sí es un riesgo. Y a veces en esta caja negra que corresponde el tiempo entre que el paciente va a hacerse un examen, un escáner de tórax, y el momento en que vuelve, ocurren muchos cambios en la hemodinamia del paciente que o no son diagnosticados y no son tratados a tiempo, y muchas veces la calidad de los ventiladores con que contamos para trasladar a estos pacientes a estas unidades de exámenes son de mucho peor calidad. Entonces, la verdad es que tenemos una avalancha de literatura, existe muchísima publicación desde hace ya más de una década. Este es una muy buena revisión que fue publicada por Daniel Lichtenstein, que se considera que es el padre del ultrasonido pulmonar. Si bien él tiene un nombre muy alemán, es francés y trabaja en un intensivo en Francia. Esta revisión fue publicada hace poco también, y acá está Giovanni Volpicelli, que es el cardiólogo considerado como el padre del ultrasonido pulmonar. Pero si ustedes se fijan, fue publicada en una revista de anestesia, en el Canadian Journal of Anesthesia. ¿Qué transductor utilizan para hacer ultrasonido pulmonar? Cualquiera, el que tengan a mano. Pueden usar su transductor lineal, con que realizan bloqueos periféricos de nervio. Pueden usar el convexo y pueden usar el de ecocardiografía. Cualquiera les sirve. En todos van a obtener las imágenes que vamos a detallar. Para esto vamos a dividir el tórax en regiones, de tal forma de trabajar de manera más o menos ordenada. Y vamos a tomar el transductor así como un lápiz y vamos a ir escaneando por cuadrantes. Para esto vamos a trabajar con el paciente en decúbito y vamos a ir escaneando por regiones. Entonces vamos a dividir en distintas áreas de estudio y vamos a ir, existen distintas nomenclaturas y hay varios protocolos que van circulando, pero este es el que a mí me parece que es más fácil y nos ordena mejor. Entonces trazamos dos líneas verticales y dos horizontales. Entonces tenemos anterior, medio y posterior, y superior, medio e inferior. Entonces vamos escaneando, siempre parto por el antero superior y voy escaneando de esta forma. No olviden nunca ir a buscar las bases y los cuadraditos posteriores, porque, por ejemplo, los derrames pleurales los van a poder ver muy bien aquí en inferior posterior. El transductor lo podemos instalar en forma horizontal, esto es entre dos costillas, así. Entonces vamos viendo cómo va funcionando el pulmón. Y podemos ir haciendo este barrido de cuadrantes que les digo en forma horizontal. Lo más frecuente es utilizar sí el transductor en forma vertical. Y entonces ustedes con el paciente en decúbito van a tener los artefactos que vamos a describir. Y vamos haciendo esto mismo de ir escaneando por cuadrante. ¿Se fijan? Y hacemos esto mismo en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Entonces, el examen normal de ultrasonido pulmonar implica la presencia de líneas A, el signo del avestruz, el del murciélago, la presencia de deslizamiento o sliding pleural y el signo de la orilla de playa. La verdad es que esta nomenclatura se ha ido
como transformando, cada autor quiere darle un nombre propio a su descubrimiento, y esto es lo último que salió del consenso que se hizo en el 2017, y es lo que más se utiliza. Pero ustedes pueden encontrar, vamos a ver después, que hablan del el signo de las cometas, el siglo, vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos. Entonces, un examen normal implica que ustedes van a poner su transductor en forma vertical. Entonces, si el paciente asumimos que está acostado, que está en supino, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las costillas, ¿verdad? Que van a estar una arriba, otra abajo, y al medio vamos intercostal, al medio vamos a ir viendo el parénquima pulmonar. Esta es una costilla, esta es la otra. Ahí están los músculos intercostales. Acá vemos una línea hiperrefringente que corresponde a la pleura. Aprovechamos a ver ahí mismo de cómo se va deslizando con la respiración. Y hasta ahí es verdad. De aquí para abajo todo es artefacto. Estas son las líneas A que corresponden a reverberaciones de la línea pleural, que son artefactos, son normales de ver. Eso implica un pulmón normal. Entonces, tenemos la pleura, una línea hiperrefringente muy blanca, las costillas y las líneas A, que como ya les conté, son reverberaciones, son artefactos de la pleura. Están equidistantes y van deslizando junto con la pleura porque son artefactos de la pleura. Ahí lo vemos de nuevo. Entonces, ahora, si les hace más sentido, este es el signo de la avestruz, Oestrus sign. Tenemos un ojo, otro ojo, y ahí está la boca que corresponde a la pleura. Ustedes tienen que fijarse que la boca del avestruz vaya haciendo este movimiento. Y eso es el sliding o deslizamiento pleural. Entonces, este artefacto de reverberación son líneas horizontales paralelas a la pleura y corresponden al patrón normal. Ahí lo ven bien, ahí está la pleura, ahí hay una costilla, acá se insinúa otra y acá están las líneas A que corresponden a un patrón absolutamente normal. Si usan el transductor de ecocardiografía, el transtorácico, van a ver algo que con mucha imaginación se denomina el signo del murciélago. Entonces tendríamos acá una alita del murciélago, que aquí está la costilla, acá está la otra, y acá está la pleura. Y este entonces sería el signo del murciélago, Bass sign. A mí me gusta más la avestruz. Fíjense ahora, pusimos un poco de zoom, y quiero que se fijen en la línea pleural, que está aquí, acá hay una costilla, y fíjense cómo va deslizando cuando inspira y cuando expira el paciente. ¿Lo ven, verdad? ¿Verdad que se ve? ¿Cómo se mueve? Ese es el deslizamiento pleural normal. Si a esto le ponemos modo M, vamos a ver que tenemos el signo de la orilla y del mar. La orilla corresponde a pulmón normal, granulado, aireado. Y la orilla corresponde, aquí bien hiperrefringente a la pleura, y acá sigue los músculos intercostales, que es lo que se ve aquí. Entonces, ¿cuáles son las 4 grandes patologías que nos son de utilidad en anestesiología y en cuidado intensivo? Y por razones de tiempo tampoco podemos abarcar todas las patologías, porque esto cada día, como les decía, va avanzando. Las 4 grandes patologías que vamos a discutir hoy son el derrame pleural, la consolidación, el neumotórax y el síndrome intersticial. Ahí está la sensibilidad y la especificidad, y ustedes se fijan, son bastante altas.
consideren que es al lado de la cama del paciente y consideren esta herramienta que se transforma en un arma cuando uno la tiene en sus manos, les permite hacer diagnóstico certero en manos entrenadas en 10, en 12, en 15 segundos. Comparen, imagínense lo que significa pedirle un escáner o incluso una radiografía de tórax a un paciente cuando están en una urgencia. Entonces, realmente esta técnica llegó para quedarse. Entonces, vamos a ver derrames, vamos a ver consolidaciones, vamos a ver síndrome intersticial y vamos a ver el neumotórax. El derrame pleural es bastante simple porque vemos un área muy negra que corresponde al líquido. Y entonces vamos escaneando generalmente las partes, como les decía, más posteriores y más inferiores, y vemos cómo aparece líquido negro hipoecoico, entonces tenemos ahí el derrame pleural, y podemos puncionar bajo ultrasonido si es que la situación así lo amerita. Imaginen un hemoneumotórax en un paciente joven que les llega politraumatizado a la urgencia y ustedes hacen este diagnóstico. No hay necesidad de esperar otros exámenes. Pueden estimar el volumen que se encuentra ahí utilizando la fórmula de Balick. Y esto consiste en que ustedes miden el área, la mayor área, y lo multiplican por 20. Entonces acá tenemos 4,6 milímetros por 20, y entonces ahí tenemos el volumen de este derrame pleural. Entonces también podemos detectar derrames de muy pequeña cuantía. Recuerden que el tórax necesita al menos de 150 ml, y acá ya podemos con 20 ml podemos hacer un diagnóstico. Y si el paciente está en supino, requerimos aún de más líquido en un tórax. Por lo tanto, el ultrasonido pulmonar es sumamente útil en caso de tener derrames pleurales. Pueden utilizar también modo M y les va a aparecer el signo de la joroba, donde tienen separada la línea pleural de la línea pulmonar, y van a poder también cuantificar y ver el derrame. Acá tenemos una telectasia, este es el signo de la ameba, y acá tenemos la separación con el hígado. Entonces, puncionar aquí suena bastante razonable en el lugar B, pero si lo hiciéramos a ciegas, perfectamente podríamos puncionar en el lugar A. Y flaco favor le haríamos al paciente. La segunda gran patología es el neumotórax. El neumotórax, la verdad es que si está presente, vamos a tener este hermoso código de barras o signo de la estratosfera. Es decir, va a haber desaparecido la playa. Estamos con el agua hasta el cuello. Está el pulmón colapsado. ¿Y qué ocurre? Se fijan, acá está la pleura, aquí está un ojo del avestruz, el otro ojo del avestruz, las líneas A, y fíjense en esta pleura. Véanla. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía que hacer esto? ¿Esta pleura lo hace? No, ¿verdad? No hay sliding pleural. Por lo tanto, esto es un indicador de muy alta sospecha de que haya neumotórax. ¿Cuál es la idea? La idea es buscar el punto pleural, que es el lugar donde termina el parénquima pulmonar aireado y a donde empieza el aire que está comprimiendo nuestro pulmón. Y este punto pulmonar lo vamos a distinguir existiendo parénquima normal y parénquima que está completamente colapsado. Y lo vemos aquí. Se fijan que acá hay líneas A, aquí está la pleura, y acá la pleura deja de moverse y el parénquima deja de moverse. Ese corresponde al punto pulmonar. Y ese sí es patognomónico de un neumotórax. Y tiene una muy buena correlación con las otras técnicas de imágenes, y la verdad es que una vez que uno hace el ojo, no cuesta tanto encontrarlo. Se fijan que acá tenemos justo el punto donde acá está
el signo de la estratosfera o el signo del código de barras, y acá está el punto pulmonar, y acá está el pulmón, el parénquima normal. Esto es 100% específico que ustedes están frente a un neumotórax. Fíjense ahí, miren. Aquí está la pleura que desliza, y aquí está la pleura totalmente quieta. ¿Por qué el sliding, la ausencia de sliding por sí sola no es diagnóstica de neumotórax? Porque hay otras causas de ausencia de sliding, como son, por ejemplo, la intubación monobronquial. Y nosotros la utilizamos cuando indicamos un tubo doble lumen en cirugía de tórax, para ver si el tubo quedó bien instalado, porque el pulmón no dependiente va a dejar de de movilizar y va a estar colapsado, que es este caso. ¿Se fijan? No hay sliding, pero acá exprofeso es que no quisimos tener sliding porque estábamos haciendo una lobectomía laparoscópica. Entonces no hay deslizamiento, pero aquí nosotros sabemos que estamos posicionando bien el tubo doble lumen. Para eso también nos sirve el ultrasonido. Entonces, si hay deslizamiento, descarta 100% el neumotórax, eso sí. Pero si no hay deslizamiento, puede ser un neumotórax, una intubación selectiva de un bronquio, puede ser una gran atelectasia, o puede ser ya en patologías crónicas como la fibrosis pulmonar que genera adhesión pulmonar. La neumonía se caracteriza por un patrón que se parece bastante al hígado, y vemos el broncograma aéreo. Este broncograma aéreo son como gusanitos que uno los va viendo, que se van moviendo cuando uno va escaneando. Acá tenemos entonces el parénquima que está totalmente hepatizado, y si se fijan tienen unos gusanitos blancos que van apareciendo y desapareciendo. Eso corresponde a un broncograma aéreo. Fíjense en esta neumonía subpleural. Esta ha sido la única ventaja que nos ha dado el COVID, que toda la patología que hace es periférica, por lo tanto nos es muy sencillo de evaluar con ultrasonido pulmonar. Entonces vamos viendo cómo va avanzando o cómo va mejorando la patología pleuropulmonar del COVID. Y entonces el SARS lo podemos ir monitorizando al lado de la cama del paciente. En la neumonía es muy típico el signo del desgarro, en que ustedes tienen parénquima normal y se genera esto como un desgarro y aparece la consolidación. Véanlo ahí, cómo está esa consolidación que tiene ya derrame. Ahí está la cápsula de Gleason, el hígado, y acá el parénquima pulmonar normal. Y llegamos finalmente al último de los 4 grandes síndromes, que es el síndrome intersticial, que es la presencia de líquido dentro del parénquima pulmonar. Líquido dentro del parénquima pulmonar, esto es como una tremenda cantidad de patologías que pueden generar esto, desde causa cardíaca hasta montones de causas pulmonares, pero todas se caracterizan por la presencia de líneas B. Las líneas B son líneas hiperecoicas y rectas que van desde la pleura hasta la base de la pantalla. Ese es el segundo requisito. 3 demuestran el agua acumulada en el alvéolo, en todo el parénquima pulmonar, y borran las líneas A. Entonces, el patrón que vemos ahora es la pared, vemos la pleura, pero se fijan que acá desapareció todo y aparecen estas líneas que son rectas, que son paralelas, que borran las líneas A y van hasta el final de la pantalla. ¿Cómo se forman las líneas B? Esto es bastante interesante porque se van formando a medida que el ultrasonido va atravesando 2 interfaces, la interfase entre aire y el líquido que se va acumulando. Entonces, tienen que imaginarse el alvéolo en su dimensión real y normal. El alvéolo no es un racimo de uvas,
no son uvas que se juntan, sino que son mosaicos. Son mosaicos de epitelio que tienen una presión a la que ellos trabajan normalmente y que esta presión puede amortiguarse cuando son sometidos a aumentos de presión o a aumentos de volumen por una gran cantidad de tejido elástico. Y esto es lo que vemos acá, cuando un alvéolo funciona normal o cuando un alvéolo está con aumento de presión de agua, ya sea porque estamos con más presión o con más volumen. Y entonces el parénquima aireado normal que nos generaba las líneas A, ahora se encuentra lleno de volumen. Entonces ahora sí es capaz de reverberar y sí es capaz de generarnos un haz de ultrasonido y por lo tanto se van formando las líneas B. Así. Y en la medida que vaya acumulándose más, es cuando aparecen entonces este artefacto que nos permite rápidamente hacer el diagnóstico de la presencia de líquido en el tejido intersticial o alveolar. Y las vemos así. Aquí está la pleura y vemos entonces las líneas B. ¿Las ven, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros los anestesiólogos es de suma importancia este pequeño detalle de que haya una alteración en el intercambio gaseoso, porque al fin del día el parénquima, el tejido más grande que nosotros tenemos en nuestra economía es el pulmón. En el pulmón se produce este intercambio que es lo que nos permite seguir viviendo. Entonces, este tejido epitelial formado por neumocitos de tipo 1, que son estos planitos, y de tipo 2, que son los que producen el angiotensinógeno, que permite tener este tejido expandido y permite generar esta superficie de intercambio gaseoso. Si esta se ve alterada por la presencia de ya sea un aumento de presión en el vaso o un aumento de líquido dentro del alvéolo, se genera este patrón. Si tenemos una infección, un distrés, el vaso se altera, se genera un fenómeno inflamatorio y el alvéolo se llena de líquido inflamatorio. Y tenemos este patrón. Ahora bien, si existe un edema agudo pulmonar y existe una falla del ventrículo izquierdo, tenemos este patrón, es decir, no podemos diferenciarlo. Y ahí entra a jugar la clínica. El edema agudo de pulmón y el distrés respiratorio son probablemente las patologías que más frecuentemente vemos en el intensivo. Y ambas son de inicio agudo, ambas tienen líneas B, pero la gran diferencia es que en el edema agudo de pulmonar por falla cardíaca, la distribución de las líneas B es bastante homogénea. En cambio, en el distrés, tiende a ser en parches. O sea, yo tengo en un pulmón un cuadrante sano, otro enfermo, otro sano. Y en el otro pulmón tengo un enfermo, otro cuadrante enfermo y otro cuadrante sano. Entonces, puedo diferenciarlos con el mismo ultrasonido pulmonar, pero aquí es básico la ecocardiografía, que en el edema agudo de pulmón obviamente va a estar anormal. Entonces llegamos a un punto clave, crítico, que es que intraoperatorio, perioperatorio, en preanestesia, en el intra y en posanestesia o en la unidad de cuidado intensivo, podemos hacer una evaluación cardiopulmonar. Yo no sé quién habrá separado el corazón del pulmón, porque la verdad es que son como una entidad única y uno nunca debiese evaluar el corazón sin evaluar el pulmón y viceversa. Entonces, en el patrón alvéolo intersticial podemos decir cuánto contribuye el pulmón o cuánto contribuye el corazón, porque nos permite estimar la cantidad de agua que hay en el parénquima pulmonar
y así también nos permite evaluar cómo va nuestra terapia. Y nos permite evaluarlo al lado de la cama del paciente. Entonces, si ustedes piensan y diagnostican un edema pulmonar agudo, ustedes pueden ir evaluando cómo va funcionando su terapia, por ejemplo, con diuréticos o con venodilatadores, o si utilizan drogas vasoactivas, pueden ir evaluando en tiempo real qué va pasando con su pulmón y con su corazón. Entonces, tenemos el cuadro clínico que nos va a orientar a si esto es cardíaco o si es pulmonar. Vemos si la pleura está normal, eso es cardíaco, y si vemos que la pleura está engrosada o zonas hipoecoicas, eso lo más probable es que sea de origen pulmonar. Entonces, vemos que este corazón se contrae razonablemente bien, vemos que su contractilidad no es perfecta, pero se contrae, y vemos que está lleno de líneas B. Entonces, ¿qué es lo más probable que tenga este paciente? Un distrés, una injuria pulmonar aguda, aquí. Y además vamos a ir a ver la pleura, que se fijan que las otras pleuras que les había mostrado yo estaban lisitas, estas tienen microatelectasia, y esto corresponde a patología de origen pulmonar. Aquí el culpable de las líneas B es el pulmón. Y esto se ha demostrado, existe un montón de literatura que ha demostrado que se correlaciona muy bien con el escáner de tórax. Entonces, la idea inicial puede ser, por ejemplo, partir con el escáner de tórax y después todos los controles realizarlos con ultrasonido pulmonar. Ya no es necesario repetir el escáner de tórax porque uno controla al paciente con cómo va disminuyendo las líneas B, que son dinámicas. Entonces permite monitorizar la terapia y puede discriminar quién va a responder y quién no está respondiendo a su terapia, incluida la terapia con antibióticos. Por ejemplo, si están pensando en un distrés por causa de una neumonía adquirida en la comunidad, pueden ver si tiene respuesta al antibiótico o no rápidamente. Esto ustedes lo ven allá a las 12 horas en el caso de antibióticos y a los 20, 30 minutos si están usando diuréticos, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes pudiesen evitar? Que un paciente reingresara porque no está bien limpio el pulmón. Es un factor pronóstico al alta y sobre todo en pacientes que tienen corazones normales. Ahí es donde las líneas B juegan un factor pronóstico mucho más importante, porque el ventrículo izquierdo, a pesar de mantener su contractilidad normal, puede que toda el agua que le sobra la va tirando hacia atrás, hacia el pulmón, y aparezcan las líneas B. ¿Cuántas líneas B? Porque hasta ahora hemos hablado del artefacto que se genera, pero no hemos hablado de números. Quiero saber cuántos son los límites. Hasta 5 líneas B por cuadradito en total podrían ser normales. Más de 30 líneas B, estamos hablando de que tenemos una cantidad muy importante de agua extravascular. Hasta ahora el método es semi-cuantitativo porque ustedes tienen que ir contando las líneas B, pero ya hay equipos que traen un sistema automático para el conteo de las líneas B. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes ven el cuadrante antero superior y ven cuántas líneas B hay y cuentan y dicen acá hay 2. Cuentan antero inferior y acá hay 0. Anotan 0. Acá a medial hay 5. Ahí tenemos 7. Si sumamos R1, R3. Y vamos hacia posterior y en R6 encontramos 8. Entonces tenemos ya 15 líneas B y como dijimos, 15 corresponde a algo leve, pero se nos olvidó el pulmón izquierdo, que también tenemos que contabilizar. Entonces, un ejemplo de cómo nosotros estamos informando el ultrasonido pulmonar es que decimos qué transductor utilizamos, la orientación, tratamos de escanear al paciente en la misma posición cada vez que se evalúa y si un área está completamente blanca equivale a 15 líneas. Entonces aquí tenemos
nombre del paciente, edad, comorbilidades, el tipo transductor, la posición. Entonces, lo que les decía yo, acá encontramos 0, no habían, era el patrón normal, habían líneas A, aquí encontramos 5, aquí 0, acá 3, ahí tenemos 8, y acá encontramos 3, 0 y 3, y entonces ustedes ya tienen una idea de cuánta agua en el pulmón existe. 30 es el punto de quiebre. 30 implica que tienen una cantidad de agua en el pulmón muy severa. En la anestesiología, ¿usted prefiere ver o prefiere escuchar? Estas son las guías de las que yo les hablé, de donde está Volpicelli y está Lichtenstein, y una serie de otros autores que son los que publicaron estas guías. En el paciente en ventilación mecánica, esta es una tremenda herramienta que nos permite evaluar por primera vez en la historia de la anestesiología qué pasa con el pulmón cuando ventilamos a nuestros pacientes. Entonces podemos, por ejemplo, realizar maniobras de reclutamiento y vamos viendo cómo tenemos un patrón de líneas B y damos PIP y vemos cómo el pulmón escalamos hasta encontrar el PIP donde aparecen las líneas A, donde logramos reclutar, donde es efectiva esta maniobra y con qué PIP no dañamos. Aquí tenemos, fíjense cómo está aquí con microatelectasias y está lleno de líneas B. Con 5 PIP, fíjense cómo ya desaparecen estas microatelectasias, la pleura se vuelve más planita y las líneas B son menores. Con 10 de PIP, fíjense cómo ya empieza a aparecer el patrón casi normal. Entonces ustedes pueden jugar con el ventilador, pero no a ciegas, no así como el error, falla, error, o acierto o no le acierto. Tiro una moneda al cielo y digo cruz o sello. Acá ustedes pueden ir viendo qué va pasando con el parénquima pulmonar. Y además pueden ver si lo hiperdistienden. Miren qué bonita esta imagen. Aquí tenemos las líneas, la pleura, las líneas A, y fíjense acá un pulmón que está sobredistendido. Están causando barotrauma y ustedes acá lo pueden ver. No hay otra forma de verlo. En nuestra población de pacientes ancianos, que cada vez son más, el ultrasonido pulmonar ha sido realmente una herramienta muy destacada en las últimas publicaciones porque permite realizar una ventilación controlada por presión y donde usted garantiza un volumen utilizando PIP a valores que no sobredistienda el pulmón de nuestros viejitos y no genere barotrauma y tampoco genere atelectasias. En anestesia torácica, esto es un editorial que apareció en el Red Journal de ahora, hace 1 o 2 semanas atrás. ¿Qué usos? Son infinitos en anestesia torácica. Realmente se abrió esta caja de Pandora para no cerrarse nunca más. Van a ver ustedes como cada vez van a ir apareciendo más literatura y los animo a investigar en esta área porque es desafiante y porque realmente es muy útil para nuestros pacientes. Puede ser el ultrasonido pulmonar la primera herramienta para evaluar una hipoxemia en el intraoperatorio. Yo estoy convencida que sí, porque nos permite exactamente ver lo que nosotros estábamos diciendo. Si hay hipoxemia, podemos ver si tiene derrame pleural, si tiene atelectasia, pueden ver si tiene deslizamiento, si tiene líneas B, si tiene el punto pleural, el punto pulmonar, y entonces ustedes pueden llegar hasta diagnosticar un neumotórax en la mesa quirúrgica. Piensen lo que era antes, diagnosticar un neumotórax en la mesa quirúrgica, que viniese el personal de rayos, que llegara el tubo para hacer radioscopía. Esto se ha simplificado muchísimo con el ultrasonido pulmonar. Y además, algo que nosotros igual tenemos en el disco duro, si el paciente sale sobrehidratado
y el paciente tiene agua en su pulmón, después de una gran cirugía, y a lo mejor no tan gran cirugía. Nosotros tenemos siempre pensamos en esta viejita que tiene una fractura de cadera y que se sobrecarga muchísimo de volumen, y al otro día está con edema agudo pulmón y dice, pero ¿cómo? ¿No fue capaz de responder? No, efectivamente, se llenaron sus pulmones de agua. Y esto uno ahora puede evitarlo porque uno va controlando qué es lo que pasa en el parénquima pulmonar. Podemos generar protocolos de resucitación midiendo la vena cava inferior y evaluando la administración de volumen. Este es el FALS Protocol, en donde Liechtenstein demostró que utilizando estos dos parámetros se puede realizar algo parecido a esta curva, que si no les trae algún recuerdo, exactamente es una curva de Frank Starling. Entonces el paciente es respondedor aquí cuando tiene líneas A, y el paciente entra en una curva plana y deja de ser respondedor cuando tiene líneas B. Entonces ustedes pueden medir el diámetro de la vena cava inferior, ver cómo está el pulmón y pueden diagnosticar que está sobrecargado de líquido. Este paciente no necesita volumen. Este paciente, si ustedes le dan el fármaco, que es el volumen, no es de utilidad. Es más, está contraindicado. Entonces pueden hacer interesantes protocolos utilizando el eco pulmonar con la ecocardiografía, y pueden ir aportando o no aportando volumen, utilizando o no drogas vasoactivas, dependiendo de lo que vayan encontrando. Bien, esto es lo que yo les quería contar, esto es lo que hemos trabajado muchísimo en ultrasonido pulmonar ahora en el tiempo de COVID, porque es una herramienta muy potente, como ya les dije, y los invito a que tomen el transductor, se animen, vean la clase un par de veces y van a ir encontrando los hallazgos que yo les he contado. Muchas gracias. No sé si me quieren hacer preguntas. Muchas gracias, Caro, una magistral presentación, la verdad es que muy Pareció académica, ¿eh? sencillo, ¿cierto? Sí, sí, creo que ese es el éxito de los genios, ¿no? De hacer sencillas las cosas que Genias, genias. Es el Día de la Mujer. Ese era mi Sí, siguiente sí, sí, comentario. sí, sí, sí. Genios, genias, es ambiguo. Entonces, el siguiente comentario pues será ese, decir que hoy tenemos una ponente mujer en el Día de la Mujer, ¿no? Entonces es un Poder doble honor, femenino, poder femenino. el poder de la anestesia femenina. Entonces, pues muchas felicidades a todas las anestesiólogas y doctoras y a Sí, todas las grandes mujeres en anestesiólogas general, ¿no? mexicanas, sí. Creo que en la actualidad hay más anestesiólogas, al menos en México, que En anestesiólogos. Chile igual. No sé en otros países, pero en México hay más anestesiólogas que anestesiólogos, y pues muchas felicidades a todas. La verdad es que gente brillante como tú, pues enriquece la anestesia y muchísimas gracias. La verdad, una presentación No, encantada. magistral. Vamos a ver si hay alguna pregunta. La verdad es que sí, el ultrasonido se ha vuelto una herramienta pues ya indispensable, ¿no? Feliz Día de la Mujer. No sé si Ernesto, tú tengas por ahí alguna pregunta, déjame mientras buscar acá. Aquí está. La primera pregunta dice Sergio Vargas. ¿Sí me escucho? Ah, sí. Sí, sí, escucho perfecto. ¿Qué volumen se debe drenar si encuentras uno? Me imagino que derrame, ¿no? Ujú. Eso depende del paciente, depende de la clínica del paciente, depende del volumen que midas. Y la gracia del ultrasonido es que puede ir controlando cuánto va sacando, porque va midiendo después el diámetro y va calculando el volumen que le va quedando residual. Y ve cómo lo tolera, porque a veces el drenaje de forma muy aguda descompensa, sobre todo al paciente cardiópata.
Claro. Muy bien, acá de Arturo José Lorenzo, saludos desde Venezuela, excelente conferencia, y nos pregunta cómo se podría hacer la diferencia entre las líneas B de un síndrome intersticial y las líneas B del COVID. Esa es una excelente pregunta. La clínica, los marcadores, el diagnóstico de COVID con pruebas de laboratorio. Pero el COVID nos da fundamentalmente en el pulmón un patrón periférico de consolidación. Más que líneas B, lo que vemos es un patrón de consolidación, el patrón de una neumonía. Y ese es lo que nosotros vamos siguiendo. Tienen también un componente intersticial que la verdad es que vamos ajustando el ventilador para tratar de reclutar, para tratar de mejorar un poco esa hipoxemia horrorosa que presentan los pacientes COVID. Sí, sí, a mí también en algún momento hemos discutido la situación de líneas B son líneas B, finalmente. O sea, no hay líneas B acorde a cada patología. Exacto. La severidad o el número de líneas B que podamos observar tendríamos que correlacionarlo con el resto de la clínica. Pero Exacto. sí, creo que es una pregunta que han hecho en varias ocasiones y en varios foros, y efectivamente, bueno, tenemos que entender que la ecografía pues nos está mostrando, específicamente la ecografía pulmonar nos muestra artefactos, y nuestro trabajo como clínicos es decidir a qué corresponde cada uno de esos artefactos. Pero sí creo que también coincido en que es una pregunta bastante interesante, porque sí, mucha gente nos dice, ok, va, pero ¿cómo me doy cuenta si son líneas B de una pequeña sobrecarga, si son de edema pulmonar, si son de COVID, si son de neumonía por broncoaspiración, si son de, ok, va, o sea, líneas B son líneas B, y el resto lo tenemos que investigar ya con un poquito más de calma, exactamente. Raúl. Sí, pues estoy revisando, muchas felicitaciones. Ay, Carlos, es una muchas gracias a excelente. todos. Abrazos para todos desde Chile. Vacúnense los Gracias. que puedan. Dice desde Costa Rica, muchas gracias, Harold Sánchez, excelente ponencia, muy claro, la verdad es que muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Y pues creo que por aquí son todas las preguntas. Yo tengo una pregunta, ahora sí que aprovechando el seminario. Tú hablabas ahí del evaluar la distensibilidad o qué tanto más voy a causar un barotrauma en un Sí, paciente, ¿no? sí. ¿Qué medidas son las que usas? O sea, ¿le pongo más PIP y qué punto de corte uso, o sea, distancia de la pleura a la siguiente línea A o cuál es la medida que se usa? Mira, es una excelente pregunta que es como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo, porque recién están empezando a evaluar cuánto sería el número, porque esa literatura que yo les mostré es de ahora hace poco, y realmente es como, no tengo un número para decirles, pero con la sola visión uno lo ve que está más gordo de lo que debiese estar. Pero no hay un número todavía. Sería súper interesante que lo investigaras. Te animo a que lo investigues. De acuerdo. A ver, aquí ya encontré otra pregunta. Dice, bueno, la acaban de subir, ¿verdad? Considera, Diego Pinilla, ¿considera que el ultrasonido pulmonar es superior al manejo de la dry pressure en el reclutamiento pulmonar en quirófano? Considero que son absolutamente complementarios. Esa es la gracia. Yo no quiero presentarles una técnica que reemplace a otra, sino que las complemente. Si tiene la suerte de tener un ventilador que tiene dry pressure, que no todos los quirófanos de Latinoamérica tienen eso, y tiene ultrasonido pulmonar, compleméntelo y compleméntelo con ecocardiografía. Y utilice los 3 parámetros y va a tener lo que mejor le puede entregar a su paciente desde el punto de vista cardiopulmonar, que a ese es el target que apuntamos, tener un corazón funcionando bien, con un pulmón que lo respalde también funcionando bien, con presiones, con dry pressure, que estén dentro de límites normales. Esa es la situación ideal.
Claro. Ujú. Sí, sí, siempre es importante complementar, no sustituir, ¿no? O sea, Sí, herramientas nuevas que surjan. A veces queremos encontrar un monitor o un valor que sea el único y la verdad es que entre más integremos, como dices, es mucho mejor, ¿no? sí, yo Ernesto, no sé. siempre, Ujú. siempre le digo a todos mis alumnos que el monitor más importante que está dentro de un quirófano, que está dentro de un intensivo, que está en un preoperatorio, es el cerebro del anestesiólogo o la anestesióloga que esté a cargo de ese paciente. Nada sirve, nada, ningún número, ningún valor, ninguna línea A, ninguna línea B, ninguna fracción de eyección reemplaza la integración que hace nuestro cerebro, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de unir los cuadros clínicos, de generar este ensamble que hace nuestro cerebro de forma maravillosa, siempre y cuando está entrenado para hacerlo. Por eso es importante ver, aprender, porque solo se ve lo que se sabe. Entonces, siempre les digo a mis alumnos, dígame que si usted tuviera que elegir un monitor aquí en el quirófano, ¿qué monitor elegiría? Entonces siempre los de primero me dicen, a ver, no, yo saturometría, no, yo sonda Foley, pero yo siempre les digo, y los de tercero ya saben, me dice, R3 saben, este es mi principal monitor, mi cerebro, mi conocimiento. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, en estos tiempos de urgencia sanitaria, de emergencia sanitaria, en México hay por ahí algunas ideas interesantes de usar la ecografía portátil dentro del triage respiratorio. Y bueno, han surgido muchas dudas en torno a eso y creo que finalmente poco a poco se van a ir esclareciendo y probablemente ya estén en planes de publicación algunos protocolos. De manera personal, creo que la ecografía nos ayuda mucho en el triage respiratorio, definitivamente, Sí, pero la principal limitante es cuántos hospitales tienen un claro. ecógrafo para tenerlo disponible en el triage respiratorio, ¿no? Y a este respecto, déjenme ver, por acá tenemos una pregunta. Eh, no, déjenme localizo la pregunta que nos hicieron. A ver, Y creo que yo la tengo aquí, Ernesto. Y yo, Dice, ajá, no, perdón, perdón. ¿qué PIP es considerado más efectivo en COVID-19? ¿Y es bueno ver las líneas B para considerar efectiva la ventilación mecánica? Esto se responde, responde a la persona que me preguntó. Eh, la gracia del ultrasonido es que usted puede llegar a tener un patrón casi normal con líneas A, titulando el PIP, mirando lo que pasa, no adivinando. Y eso lo puede realizar al lado de la cama del paciente y va reclutando en forma absolutamente individual. El COVID, si hay algo que tiene, es que es totalmente individual. Cada paciente COVID es un paciente COVID diferente al otro, no hay un patrón, no siguen, hay pacientes que tienen PAFI bajo 100 y están hablando por su teléfono celular. Hay pacientes que están con PAFI sobre 300 y están llenos de microtelectasia y usted no logra ventilar ese pulmón. Entonces no tengo un PIP que decirle. Sí, con el ultrasonido nos hemos atrevido con valores de PIP más altos, viendo que no hacemos daño. Hemos sido quizás un poco más agresivos utilizando la herramienta de la presión expiratoria al final de la presión positiva al final de la expiración. Eh, y nos hemos atrevido un poco más. Con buenos ventiladores, sí, porque utilizando las máquinas de anestesia nos fue bastante mal. El eco pulmonar también le sirve cuando usted está haciendo winning, porque por un lado va viendo el parénquima pulmonar y por otro lado va viendo el diafragma, que es otra charla, que es otro mundo,
una nueva charla, pero usted puede ir viendo qué va pasando con su diafragma, cómo su diafragma, que es un músculo, va contrayéndose o no, y hay predictores para que usted diga ya, ok, vamos con el weaning at finish o no, que este paciente no da para weaning. Solo con el eco del diafragma. Sí, esa es una de las herramientas que se han descrito últimamente desde que se empezó a utilizar el eco diafragmático y el monitoreo de eco diafragmático tanto en quirófano como en terapia intensiva. Y definitivamente creo que sí es momento de utilizar otros parámetros objetivos, además de los que ya hemos estado usando en la extubación y en los planes de progresión ventilatoria de estos pacientes. Elio Valdivia desde Perú nos pregunta, saludos a Perú. ¿con cuántos escaneos se puede considerar una persona entrenada para realizar ecografía pulmonar? 10. 10. Con alguien, al lado de alguien que sepa. 10. Esa es la gracia de la técnica. Es una curva bastante súper fácil, sí. Y digo, recordando en cuanto a simplificación de técnicas y de monitoreo, bueno, una curva de este tamaño creo que es bastante amigable y no debiera de existir mayor problema en cumplir con esta curva y empezar a utilizar ecografía pulmonar, si no de manera rutinaria, por lo menos sí escanear a los pacientes en sala de operaciones, a veces hasta por curiosidad, les digo yo. Exacto, sí, porque como es una técnica no invasiva, usted no le hace daño al paciente, aprende y lo que a mí me parece que es muy bueno que se genera la necesidad. Cuando uno ve que una técnica es fácil de aprender, que es una técnica útil, que existe mucha evidencia, empieza a generarse la necesidad y el anestesiólogo, que siempre somos, yo considero que somos unos especialistas muy inquietos, empezamos a ingeniarnos de alguna forma de que traer el ultrasonido a nuestros quirófanos. Piensen con los bloqueos regionales de nervio, nadie pensó que íbamos a tener ultrasonido casi en todos los quirófanos. Y ahora, yo ahora no hago un plexo si no tengo ultrasonido. Y esto es una revolución que va creciendo, creciendo, creciendo. Y en muchos quirófanos, sin despreciar a los que no han podido, pero el esfuerzo está y la intención está. Y el anestesiólogo sabe por qué lo necesita, para qué lo necesita y que lo va a seguir pidiendo a su jefe en el hospital. La transición está echada a andar y creo que no nos queda otra opción más que formar parte de esa transición y estar apoyando las nuevas modalidades que tenemos en uso. Y efectivamente, creo que en México y en muchos lugares de Latinoamérica lo complejo es solicitar, pedir, y en la manera en la que estamos justificando el uso del equipo, pues definitivamente a lo mejor nos tardamos años, pero van a proporcionar el equipo, no hay otra opción. Raúl, no sé si tengamos más preguntas de aquel lado. Sí tenemos otra pregunta. De hecho, precisamente relacionada con lo del diafragma. No, pero ese tema dijimos que no íbamos a hablar. Dice, buenas noches, ¿cómo evaluar la disfunción diafragmática inducida por ventilación mecánica? Pues bueno, la dejamos para otra plática si no quieres. Engruesa, como es un músculo, el músculo pierde su engrosamiento. Y uno lo ve en modo M, uno le hace el slope, pero eso es tema para otra clase, que si quieren me puedes invitar. Claro, ya invitadísima. Y creo que hay aquí un comentario, dice, yo realizo ProMedical Services, yo realizo en urgencias casi alrededor de 20 ecos pulmonares al día y realmente sí se aprecian muchas líneas B. Entonces, pues, qué bueno que se esté qué haciendo, bien, ¿no? le sirve. Sí, pues no, creo que de este lado tampoco tenemos más preguntas. Pues muchísimas gracias, No, yo Caro, encantada. Muchas esta gracias a ustedes. excelente presentación. La verdad es que fue muy didáctica, muy padres tus imágenes, la verdad es que extraordinarias. Y pues hay más felicitaciones que preguntas, creo que
que eso es muy buena señal, ¿no? De que quedó bastante claro. Te agradecemos muchísimo, de verdad, esta presentación. Los invitamos a que la vean nuevamente. Como dijo Caro, si quieren volverla a ver, pues ya está ahí guardada en nuestras redes sociales. Recordarles que para la constancia y para entrar ya está habilitada nuestra plataforma. La pueden registrarse en www.smac.org.mx. Ahí le dan clic en registro, los enlaza a la plataforma, crean un usuario y ahí pueden ver todas las pláticas. Las estamos apenas cargando, pero las de este mes ya ahí las van a ver. Y los meses subsiguientes también estamos trabajando en cargarlas de los meses previos para que estén todas ahí ordenadas. Ahí mismo podrán obtener la constancia, registrarse y asociarse en la Sociedad Mexicana de Estudios Cardiotorácicos. Y pues muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Caro. Feliz Día de la Mujer a todas las anestesiólogas, mujeres médicos, mujeres en general. Es un orgullo pues que en la anestesia ya sean más mujeres, ¿no? Me da mucho gusto. Muchas gracias, Caro, de verdad, siempre es No, un a gusto. ti. Y ya sabes, México es tu casa, la Sociedad Mexicana de Anestesia Cardiotorácica es tu casa y bienvenida siempre. Mil gracias. Mil gracias a ustedes. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. OnFocus Lite, lo esencial para una intubación en su versión portátil. Pantalla OnFocus Lite portátil, con batería interna recargable, memoria de 8 GB para fotos y videos y puerto micro USB. Hojas reusables de aluminio grado médico, mangos reusables para hojas desechables. OnFocus Advanced, el sistema más avanzado para el manejo de la vía aérea. Pantalla OnFocus Advanced de 7 pulgadas HD, con capacidad para conectar hasta 3 dispositivos de forma simultánea. Memoria de 16 GB para fotos y videos reproducibles desde la pantalla. Salida HDMI, batería interna de 120 minutos y soporte para tripié estándar. VDL Tube, videotubo doble lumen desechable para cirugía selectiva, ideal para ventilación electiva a pulmón izquierdo o derecho. Medidas 32, 35, 37 y 39 French. W-Blade, V-Stylet Flex, V-Mask, OnFocus, the Airway Video Ecosystem. All the time, all the patients, all in one.